¿Dónde están los problemas en el interior? Entonces Jesucristo vino a hacernos una resonancia del corazón y del alma y vino a evidenciar el problema. Vamos a Mateo 15 para estudiar esta resonancia que Jesús vino a hacer a nuestras vidas. Amén. Vamos a ver unos pequeños principios de hermenéutica para que usted entienda, como siempre le digo, cómo estudiamos la palabra en casa de oración. Por eso siempre les motivamos, no estudie la Biblia por versículos. Usted no alcanza a extraer y a profundizar todo lo que el autor quería decir, lo que el Espíritu Santo quería decir con el autor original. Entonces en Mateo 15, versículo 10, Mateo 15, versículo 10, luego estudiaremos el contexto. Dice, y llamando así a la multitud, les dijo, ¿qué? ¿Qué les dijo? ¿Quiénes eran los destinatarios según este texto? La multitud. Muy bien. Cuando usted empiece a estudiar la palabra, especialmente los evangelios, usted se va a dar cuenta que Jesús, en la palabra de Dios, nos enseña los destinatarios. O sea, ¿a quién se le estaba hablando esa palabra? Todo eso es importante a la hora de estudiar. Usted se va a dar cuenta que algunas cosas Jesús le hablaba a la multitud, pero otras le hablaba a los discípulos, mostrando con eso que hay una diferencia. No es lo mismo ser multitud que ser discípulo. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Jesús? ¿Sabe por qué es importante ser discípulo de Jesús? Porque a los discípulos era que Él les enseñaba y le interpretaba todo. A los discípulos es que Jesús les daba las enseñanzas más profundas. A la multitud les dejaba como caer la información, pues los dejaba ahí. ¿Y qué habrá querido decir este? Y así le pasa a las personas que van a la iglesia y no leen la palabra de Dios. Usted va al culto, escucha la palabra, pero como usted no estudia en la casa, usted queda en la multitud. Y después, ¿qué habrá querido decir? Señor, eso tan raro. Yo no sé por qué salió eso. Cuando vengan esos pensamientos, usted debe ir y estudiar usted mismo la palabra, para que usted entienda. ¿Qué le dijo Jesús? 2 palabras. ¿Qué le dijo? Oír y entender. Yo puedo oír, pero no. Pero Jesús estaba interesado que oyeran y entendieran. Cuando usted estudia un texto y se repite varias veces la misma palabra dentro del texto, es que el autor le está mandando un mensaje. Quédese con esta palabra. Oír y entender. Continuemos. Versículo 11. Y Jesús le dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, primero ¿a quién le dijo? A la multitud. ¿Y ahora a quién se le acercaron? Muy bien, estamos estudiando, estamos atentos. Y les dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Mira, si usted lee este texto y sigue leyendo, usted ya está estudiando mal la palabra. Porque ellos le están diciendo, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Cuál palabra? ¿Cuál palabra? Entonces, cuando las personas no saben, empiezan a inventarse. Eso se llama eisegesis. No, es que la palabra fue que eran malos. No, usted para saber qué le dijeron que tiene que irse los estudiantes al contexto. Muy bien. ¿Y cuál es el contexto? En este caso, los versículos de arriba. ¿Por qué? Porque él dijeron. Quiere decir que ya había sucedido algo. Entonces, nos vamos a ir al contexto. ¿Y cuál es el contexto? Vamos a ir desde el versículo 1. Para estudiar la palabra, iglesia, se necesita tiempo. Entonces, nos vamos a ir al contexto. El versículo 1, que es el primer versículo del capítulo, ¿vale? Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. Mira que ahí ya empieza a decir quiénes fueron los que se acercaron a Jesús. ¿Quiénes fueron? Muy bien. Dice, y le hicieron una pregunta. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Jesús les hace otra pregunta. Les responde con otra pregunta.
Versículo 4, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o madre muere irreprensiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre, a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿A quién le dijo Jesús eso? Muy bien, estamos atentos. ¿Y qué le dijo? No, ¿qué habíamos leído en el contexto en el 12? ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Sí? ¿Cuál palabra? Está en el versículo 17. Uno a la palabra de Dios no tiene que añadirle, no tiene que inventar. Ella misma te explica y te habla. ¿Y cuál fue la palabra que el Señor les dijo? Ah, ya estudiamos por qué se ofendieron, ¿sí o no? ¿A quién le gusta que lo llamen hipócrita? A nadie. Por eso los discípulos le dijeron, ¿sabes? Pero si usted le da pereza a leer la palabra, usted se pone a inventar que es que le dijo que cualquier cosa. Pero el mismo contexto nos está diciendo que ofendió a esas personas. ¿Y qué fue lo que les ofendió? Que le dijo, ¿quién no se va a ofender que le digan hipócrita? Hipócritas, le dijo Jesús. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Eso se llama dogmas que están en la iglesia. Las dogmas es que yo tengo que ir con falda larga, no maquillarme y cantidad de reglas que ponen en muchas congregaciones. No, pero su corazón, ¿qué pasa? Está lejos de Dios. Yo me acuerdo cuando era soltera, teníamos un grupo de jóvenes y un hermano era amigo de unas chicas que iban a una iglesia, bueno, X, no voy a decir el nombre. Y resulta que ellas eran de las que llevan el pelo largo, la falda larga, pero se iban al culto y abajo llevaban el vaquero. Y cuando salían del culto y se iban por allá a hacer sus cosas. Estamos entendiendo de qué habla Dios. A Dios las formas no le sorprende. No, a Dios le da igual que vengamos aquí con una apariencia de piedad, Él todo lo sabe. Esos son dogmas. Entonces yo para ser aceptado en un círculo social muestro una imagen que llama la atención, pero mi corazón está lejos de esa verdad. Sigamos, versículo 10. Y llamando así, ¿sigue que ya entramos? Después de eso es que Él llama ¿a qué? A la multitud. Después que le dice a los fariseos, ¿cómo les dijo? Hipócritas, muy bien. Y llamando hacia la multitud les dijo, oíd y entended. Les estaba diciendo Jesús, ¿de qué les sirve a ustedes llevar una vida de apariencia, de piedad? Porque los fariseos eran la religión más grande dentro del judaísmo. En el judaísmo estaba dividido entre fariseos, saduceos, herodianos, y cada uno tenía, aunque leían la Torá, cada uno tenía una forma de interpretar. Entonces los fariseos hacían alarde de que ellos tenían la mejor interpretación. Es más, el apóstol Pablo era fariseo. Por eso él cuando saca su currículum en Filipenses dice que yo soy fariseo. O sea, estoy diciendo, tengo la élite de la interpretación. Y además mi maestro fue Gamaliel, que Gamaliel tenía una fama de los mejores maestros. Entonces Pablo les dice, y quiero presumir, venga, yo les saco mi currículum, ¿no? Cuando empezaron a hablar que él no era apóstol. Pero el hecho es que los fariseos era una de las doctrinas más grandes. Estaban también los saduceos que no creían en la resurrección de los muertos ni creían en los espíritus. Los fariseos, por el contrario, creían en la resurrección, creían en la influencia demoníaca. Los espíritus tenían una doctrina más profunda. Entonces Jesús por eso los llamaba hipócritas. Mira, cuando Dios habla, nunca se equivoca. Le llamaba hipócritas, ¿sabe por qué? Porque ellos hacían alarde de que tenían la mejor doctrina, pero sus hechos no lo demostraban. Porque ellos eran, el Sanedrín, era todo, digamos, el concilio de todos los judíos que estaban repartidos, y los fariseos era el mayor número, porque según ellos tenían la mejor enseñanza. Por eso Jesús los llamó hipócritas. Y le dice, y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose, sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron
cuando oyeron esta palabra. Ya sabemos qué palabra fue, ¿no? Gloria a Dios, estamos avanzando. Versículo 13, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlo, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ¿qué pasa? Ambos caerán en el hoyo. Cuidado quien guía su vida. Porque si el que lo guía a usted está más ciego que usted, ya sabe dónde va a caer usted. Dígale al del lado, vas para el hoyo. Dice, es broma. Versículo 15, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta palabra. Jesús dijo también vosotros estáis sin entendimiento. ¿A quién le dijo eso? A los discípulos. Estamos entendiendo todos los personajes que hay en un texto y el contexto que hay detrás de cada personaje para estudiar la palabra. Versículo 17, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Versículo 18, pero lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? Resonancia profunda. Resonancia profunda. Ay, es que yo no sé yo por qué me pongo así. ¿Dónde está el problema? ¿Qué dijo Jesús? No es que yo me pongo nervioso, yo soy muy nervioso, ¿no? ¿Qué es lo que es nervioso? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina, pero lo que sale de la boca, o sea, nuestras palabras, de la abundancia del corazón habla la boca, pero lo que sale de la boca, del corazón sale y esto contamina al hombre. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos es una evidencia de cómo está nuestro corazón. Dice el versículo 19, porque del corazón salen ¿qué? O sea que si yo tengo continuamente malos pensamientos, es un reflejo de que mi corazón está bien o está mal. Los homicidios, ay, yo no sé por qué lo maté. No, eso nació primero ¿dónde? Los adulterios. No, mi amor, es que yo a usted la quiero mucho. Ay, me puso en medio. Esa me puso en medio, a mí ni me gustaba. No, usted hace rato le nació eso. ¿Dónde le nació? Dice la palabra que David miró y empezó a codiciar. Y la codicia es silenciosa. ¿Y dónde empieza a formar ese gustito? ¿No? Que tú solo, yo solo, la luna, no sé cómo pasó. No, eso se formó ¿dónde? Todo lo que nosotros hacemos sale de él. Y eso se liga con nuestros. Es más, el corazón y los pensamientos bíblicamente es lo mismo. Entonces usted empieza a maquinar. Usted vio que la chica pasó. ¿Y está? Me miro y el hombre hace es que el discreto. Que no me está mirando. Pero usted ya empieza a notar que siempre pasa y empieza ahí a seducirle. Y llega un día donde ya empiezan a hablar, ¿no? Se le acerca. Ay, hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Yo soy casado. ¿Yo? Vea mi anillo. Y lo muestra, ¿no? Para mostrarse un hombre fiel. Pero cual Dalila empieza a rondar. Ay, usted tan lindo. ¿Cómo habla? A mí me gusta más cuando usted habla. Y resulta que del corazón de la mujer vive diciendo, es que no lo soporto, usted cómo es. Entonces el cerebro empieza a hacer así, ¿no? Es que a mí me gusta tanto, usted es tan amable. Y empieza el enemigo a trabajar. ¿Dónde empieza a trabajar? En el corazón se va llenando de cosas y cuando uno viene a ver ya está pecando. Entonces, ¿dónde nace el pecado? Los adulterios, las fornicaciones. Las fornicaciones, a mí ese tema, usted sabe que la fornicación es toda relación fuera del matrimonio. La gente piensa que lo único que fornica son los solteros. No, los casados cometen doble pecado. Adulteran porque el adulterio es violación del pacto y la fornicación es toda relación extramatrimonial. Entonces son novios y resulta que no, pues vamos a vernos una peli. No vamos a hacer nada malo. Hermanos, si ustedes son novios, ¿qué hacen viendo una peli solos? Seamos honestos. Y veámonos una romántica para prepararnos para el matrimonio.
Entonces empiezan a ver una peli romántica y en la peli el chico le echa el brazo y él, ¿te puedo abrazar? Vale. ¿No? Y después empieza la peli un poco subida de tono y su tono también empieza a subir. Porque nos engañamos a nosotros mismos. Ven, si usted quiere guardar, no se vaya a lugares solos con el novio, ande en público. Que no vamos a hacer nada malo. Mentiras, que el corazón hace rato está anhelando. Y Dios no quiere que nosotros nos engañemos, que seamos honestos. Mejor vayas al baño y se da una ducha. Una buena ducha con agua bien fría. Y se pone a orar, hermano. Y le dice, Señor, guárdame. Dice, las fornicaciones, los hurtos. Usted sabe que hay una diferencia entre hurtar y robar, ¿no? Aquí no vamos a ver una especialización policial, pero el hurto es cuando yo tomo algo de alguien sin que el otro se dé cuenta. El robo lleva fuerza con sí mismo, ¿no? El hurto es cuando, no, ese móvil ahí. ¿Quiénes se roban todavía los bolis cuando van a los sitios? Que le dices que firme aquí, es que tan bonito, le echa la cartera. Hermano, se llama hurto. Muera eso, yo morí. Yo cuando me doy cuenta, yo me devuelvo y perdón, tenga boli. Usted se lleva algo que no es suyo. Eso se llama hurtar, cuando uno coge algo a escondidas de la otra. Los falsos testimonios. Le dañamos la honra a otros diciendo cosas que no son. Y las blasfemias. Decimos palabras inapropiadas especialmente hacia Dios. Los seres humanos somos expertos en culpar a Dios de cosas que Él no hace. Y asimismo Jesús vino a explicar dónde estaba el problema del ser humano. Los conflictos que nosotros tenemos entre parejas, entre padres e hijos, entre hermanos, es porque cada uno tiene un problema en su corazón. Y ese problema del corazón, solo Dios puede remediarlo. Las relaciones matrimoniales se deshacen porque no logramos ponernos de acuerdo, porque cada uno quiere imponer sus formas y sus derechos. Y Jesús vino a hacer esa resonancia profunda y a decirnos, el problema no está en el otro. Dígale al del lado, el problema no está en ti, está en mi corazón, ¿no? Y asimismo las iras, los resentimientos, los conflictos, los enojos, todo eso, ¿de dónde sale, iglesia? Entonces, si yo quiero que las situaciones y las relaciones mejoren, ¿qué necesitamos? Que Dios trabaje en nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios, y estudiábamos que el cambio, ¿cómo se produce? Porque ¿dónde está el problema? El problema no está que usted me habló mal y me miró mal. No, el problema está en la actitud de mi corazón, cómo yo recibo las cosas. Y como siempre, y estábamos mencionando, así como Dios nos dice cuál es el problema, también nos da la solución. ¿Cuántos quieren saber la solución? Amén. ¿Estamos aprendiendo, iglesia? Ya identificamos el problema y ahora vamos a la solución. En el texto que hemos leído, notaremos la palabra que se repitió 3 veces. Le dijo, oíd y entended. A los discípulos les dice en el versículo 16, aún vosotros estáis sin entendimiento. Y así lo repite 3 veces este texto, la palabra entendimiento. ¿Por qué el autor hablaba tanto del entendimiento? El entendimiento es mi sistema de pensamiento. Cómo yo miro, evalúo las cosas. Entonces, cuando se presenta una situación, yo miro eso de una manera y tú lo miras de otra. Por eso se presentan los problemas, porque mi manera de pensar es diferente a la tuya. No hay común acuerdo en el sistema de pensamiento. Aunque sean esposos, aunque sean padres e hijos, aunque sean hermanos, aunque sean familia, cada uno pensamos diferente. Fuimos criados en un trasfondo cultural, social, educativo, familiar distinto. Entonces, ¿cómo se forman los pensamientos de alguien? Se forma a raíz de el medio en donde usted se desarrolló. La forma en que nosotros pensamos es de acuerdo a lo que hemos vivido. Y como cada uno fue criado diferente, empezamos a pensar diferente. Y la palabra del Señor nos enseña en Romanos 12:2, por favor, que qué es lo que tiene que ser renovado.
¿Y qué quiere decir la palabra entendimiento? Mi forma de pensar. Mira, siempre y cuando yo siga pensando que las cosas se hacen de esa manera, da igual el que venga, va a haber conflicto. Y no se trata de quién debe ganar, sino dónde está la razón. Pero si en mi mente yo pienso que las cosas tienen que hacerse de esta manera y termino imponiéndome y termino peleando y termino enojándome porque no se hacen como yo digo, y si me dan una sugerencia me enojo porque yo toda la vida he sido así. Y si ya estás más allá de los 40, peor se pone la cosa. Porque él mismo empieza a decir que yo tengo 40, 50 años, usted me va a venir a mí a decir. La gente se le enoja a uno y se le sube una cosa. Y cuando Cristo llega a nuestra vida, el ser cristiano, escúchame bien, el ser cristiano significa que yo permito que mi forma de pensar sea cambiada. Y si yo no estoy dispuesto a eso, jamás voy a entregar mi corazón a Cristo. Usted habla con una persona y todo el tiempo le está diciendo, ese yo demasiado entronado. Y hay personas que son tan cerradas, y perdónenme la palabra, tan obtusas, por decirlo en término coloquial, tan tercas, que las cosas están evidentes y usted no las acepta porque usted no las ve así. Porque su sistema de pensamiento no le permite ir más allá. Nosotros somos lo que pensamos. Y por eso el apóstol Pablo a los Romanos, versículo 2, le dice, no conforméis a este siglo, sino que transformados. ¿Dónde se produce la transformación que Cristo viene a hacer en nosotros? En mi forma de pensar. No es que a mí me enseñaron que la avena se hace así. Dice, no, mira, pero yo te sugiero. No. A mí es de pequeñita. La leche y la canela, y empiezan hasta a alegar por una avena, hermano. Que el arroz, no, que a mí me gusta con aceite de oliva, que eso no, y vamos anulando a las otras personas. No aceptamos nuevas opiniones, no aceptamos nuevos comentarios, porque yo toda la vida lo he hecho así. Y cuando Jesús llega a nuestra vida, lo que Él viene a decir es, necesito transformar tu forma de pensar para que cambie tu forma de vivir. Nuestra vida es el resultado de todo lo que nosotros pensamos. Y si nosotros no le damos la libertad al Señor, que empiece a hacer esa obra de transformación, jamás va a cambiar nuestra vida. Entonces usted viene a la iglesia y usted dice, pero ¿por qué mi vida no avanza? ¿Por qué yo siempre soy así? El Señor dice que llevas toda la vida pensando igual. Y Dios trata de mostrarnos, mira, el amor de Dios es tan grande que Dios trata de mostrarnos otro camino. Decirnos, hijos, no es allí, es por acá, y uno sigue terco. Dios nos dice, el camino es el amor, no hay que darle duro. Esta mujer es dura, hay que tratarla dura, ¿no? A mí me enseñaron, mi papá era un macho. Mi papá era un macho y yo lo veía, mi papá duro. Y Dios le dice, trate a esa mujer con amor. No. Su corazón se niega. Su corazón se niega, ¿por qué? Porque usted tiene eso en su mente. Lo mismo la mujer. Las mujeres somos tercas. Aquí no hay de esas, no, eso es en otras iglesias. Aquí somos entendidas. Amén, mujeres. No, las mujeres necesitamos, honestamente, que Dios nos ayude a respetar a los hombres. Somos irrespetuosas. Aquí no hay de esas, ¿no? Yo veo unas caras, pero no parece. Apariencias engañan, hermano. La mujer necesita entender cuál es la función del hombre y que Dios la estableció. Dios estableció al hombre como autoridad. Esa autoridad quiere decir que el hombre tiene el deber de cuidar y proteger a la mujer. Y Dios demanda de la mujer que respete al hombre. Pero hay mujeres que son muy irrespetuosas. A veces en nuestra forma de dirigirnos a los esposos somos arrogantes. Ay, olvídese, mijito. Si me va a venir usted a enseñar a mí, olvídese pues, ¿no? Y uno se para y el machete es lo único que le falta acá. Y venga el que sea que le cortó la cabeza.
¿Por qué? Porque a veces hay heridas en el corazón y las sacamos. ¿Hay heridas dónde? ¿Dónde hay heridas? Y las manifestamos de una manera incorrecta. Y ahí es que entra el papel del hombre, que esos hombres están llenos de amor, ¿cierto? Llenos de amor, llenos del Espíritu Santo. Y entonces la mujer se rebota y ellos le dicen, no, mi amor, tranquila, no discutamos. Yo le voy a dar a usted la razón. No, se levantan ellos más. Y ahí se genera más problema. Olvídese que usted a mí no me va a mandar, ¿qué le pasa? Y entonces eso se monta un conflicto familiar tremendo por el sistema de pensamiento que tiene cada uno. Pero ¿cuál es el orden de Dios? ¿Qué pasa cuando Cristo llega a una vida y yo abro mi corazón a Cristo? Yo tengo que decirle, Señor, ¿cuál es tu sistema de pensamiento frente a esta situación? Y el orden correcto es que el matrimonio debería, los dos, rendirse al sistema de pensamiento de Dios y entender que el sistema de pensamiento de Dios es superior al nuestro. Entonces yo me quiero enojar en eso, entonces no, ¿sabe qué? No discutamos, vamos a ver qué opina Dios. Pero se necesita que los dos tengan el corazón rendido a Dios. Porque el que no tiene el corazón rendido le va a montar el conflicto. Entonces necesita, como dice Luz, una doble porción del Espíritu, hermano. Cuando el otro no está entregado a Cristo, usted necesita una doble unción para soportar eso. Y es que a veces llegamos a una y decimos, Señor, ya la segunda no llego. Entonces somos cristianos, pero nos ponemos a pelear igual como si no conociéramos a Cristo. Y Dios necesita, iglesia, renovar nuestros pensamientos, no conforméis a este siglo, sino transformados. ¿Cómo se produce la transformación de nuestro corazón? Por medio de la renovación de nuestra forma de pensar. ¿Para qué? Mira, el texto mismo lo explica. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es que hayan matrimonios unidos. La voluntad de Dios es que hayan hijos bien educados y formados. Pero para que eso suceda, los dos tienen que querer una renovación de parte de Dios. ¿Y sabe qué es lo difícil de esto? Que tú no puedes obligar al otro. Entonces hay unos que dicen, mi esposo no quiere, yo tampoco. No, no se escude en eso. Si él no quiere, usted ore por él, pero usted siga su proceso de renovación. Lo mismo el esposo. Si su esposa no quiere, usted deje que Dios le renueve a usted. Porque la salvación es en grupo, en parejas, es personal. Yo no me puedo escudar, no, es que este es un cabezón, esta es una cabezona, siempre con su alegadera, con su queja, este no cambia. Si la otra persona no quiere cambiar, Dios todavía no ha hecho la obra, deja que Dios te transforme a ti. Dejemos que Dios haga la obra en nosotros. Y en el versículo 3, el apóstol Pablo dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más que del que debe tener, sino que piense de sí con, ¿qué es el alto concepto de nosotros mismos? ¿Ustedes qué creen que es el alto concepto? ¿Por qué el apóstol Pablo une la renovación del entendimiento en el versículo 2 con el alto concepto? Mira, una persona que tiene alto concepto de sí mismo cree que todo lo hace bien. Por ende, esa persona es inenseñable e incorregible, no aprende de nadie. No, me parece muy bien lo que me explicas, me parece muy correcto, pero yo pienso así. Y aunque se esté estrellando con el muro, sigue pensando igual. ¿Sabe por qué? Porque tiene el ego tan alto que piensa que todo lo que tiene en la cabeza es correcto. Y es tremendo este texto porque dice, el versículo 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual, es de manera que individual, que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, del que debe tener, sino que piense de sí como, ¿qué quiere decir la palabra cordura? Con sensatez. ¿Y usted sabe cuál es el antónimo de la cordura? La locura. Ustedes saben que las personas que tienen el ego muy alto están locos.
tienen problemas de locura, porque quiere que todo el mundo lo vea como él se ve. ¿Y sabe dónde está la locura? Que nadie lo ve como usted piensa de usted. Entonces usted donde llega a imponer un sistema de pensamiento que solo está en usted. Y llega a reclamar un trato que solo usted considera que se le debe tratar así. Se llama locura. Se llama locura. Usted sabe que según los estudios, más del 70% de la población mundial tiene locura. Tiene locura, ¿por qué? Porque tenemos falsos conceptos acerca de nosotros. Es que yo soy muy guapa. Yo donde llego, tengo que marcar. Y usted los demás la ven normalita. Pero usted en su cabeza se ha metido que usted es muy guapa. Es que yo soy muy listo. No, yo cuando hablo, yo conocí por ahí a alguien que da unos chistes malísimos y él está convencido que los chistes son buenos. No, es verdad. Y le decimos, por favor, deja de dar esos chistes que no nos gustan tus chistes. Son malos, sí, pero si están buenísimos para ti, por favor, déjanos en paz. No es broma. Mira hasta dónde llega el alto concepto de nosotros. Y Dios desea que nos bajemos de allí. Que nos bajemos de allí. Porque todo lo que yo piense acerca de mí mismo estará en mi corazón y así yo actuaré. Y por eso se van a generar tantos conflictos en nosotros, porque yo constantemente quiero imponerle a otros que acepten mi sistema de pensamiento, aunque yo esté errado. Y por eso el Señor dice, ninguno tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener, sino que piense de sí que con cordura. ¿Y qué dice? Conforme a la medida de fe que Dios repartió cada uno. ¿Qué es pensar de sí con cordura? Es ir a la palabra de Dios y dejar que ella me diga quién soy yo. Es ir a la palabra de Dios y dejar que Jesucristo haga esa resonancia. Dice que la palabra de Dios es un espejo. Mira, yo he pasado por muchos procesos de resonancia, donde el Señor me ha llevado a ese lugar secreto y me dijo, Yarley, esta eres tú verdaderamente. Mira, cuando uno desarrolla una relación personal con Dios, Dios le muestra a uno quién es uno verdaderamente. Y segundo, qué opina la gente de uno. Porque una cosa es lo que usted se cree y otra cosa es lo que la gente opina de uno. Y se genera un conflicto terrible porque yo constantemente en todas mis relaciones estoy exigiendo que me den un trato conforme a lo que yo pienso de mí, pero ellos piensan algo distinto. Y ahí es que entran decepciones. ¿Por qué me hablo así? ¿Por qué me miro así? ¿Por qué me trato así? El Señor dice, sencillo, porque ese es el lugar que tú tienes en el corazón de ellos. Y tú quieres obligar a las personas a que te traten como tú te ves. Y la palabra de Dios es un espejo que viene a nuestra vida y nos dice, esto eres tú. ¿Cuántos quieren que Dios les examine y les haga una resonancia profunda? Mira, cuando Dios empieza a examinarnos, las relaciones de nosotros empiezan a mejorar. Porque una de las cosas que Dios trabaja en nosotros es la aceptación. Hay personas que se la pasan toda la vida resentido con alguien porque no lo quiso, porque no lo trató. Y algo que Dios hace es que nos lleva a aceptar la verdad. Y yo termino amando a esa persona, aunque esa persona no me ame. Porque mi amor hacia los demás no debe depender de cuánto ellos me quieran. El amor nace de mí. Y me da igual que el otro diga que no me ama. Es problema de él o de ella. ¿Estamos entendiendo? Porque en el mundo, en el sistema de pensamiento del mundo, es un amor condicional. Yo te doy porque tú me das. Yo te acepto porque tú me aceptas. Pero el amor de Dios, ese amor ágape que Dios derrama en nuestros corazones con su espíritu, nos lleva a un nivel que yo soy capaz de amar hasta los que no nos aman. ¿Sabe por qué? Porque ese es el amor de Dios que fue derramado en la cruz. Dios murió en la cruz por nosotros, aún sabiendo que nosotros no le amábamos. Es un amor superior. Es un sistema de pensamiento superior. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de repita conmigo, un sistema de
pensamiento. Ahora estábamos cantando, Señor, establece tu reino. ¿Cuántos lo cantaron? Me encanta esta parte, porque cantamos sin el entendimiento. ¿Y usted qué le estaba diciendo en verdad al Señor? Señor, yo quiero que tu sistema de pensamiento venga a mi vida. ¿Eso es verdad? Solo lo sabe usted. Porque si usted va a seguir de igual de terco y de cabezón, no se va a establecer ningún reino en su vida. Las emociones, ¿no? Nos hacen tu reino, está bien, Señor. Y uno piensa que algo va a venir. No. El establecimiento del reino de Dios, cuando Jesús dijo arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué Jesús utiliza esas dos palabras? La palabra arrepentimiento, justo significa ¿qué? Cambio de pensamiento. Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué nos está diciendo? Parafraseando el texto, cambie de pensamiento, porque ha llegado un sistema de pensamiento superior al suyo. Ese es el reino de Dios. Un sistema de pensamiento diferente. Cuando Juan el Bautista empezaron a hablar del reino de Dios, Juan el Bautista empezó a predicar, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, cuando empieza su ministerio, empieza a decir arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Nos estaba diciendo, cambie su manera de pensar porque ha llegado una manera de pensar superior a la suya. El arrepentimiento en una vida y en un corazón solo se produce cuando yo empiezo a pensar como piensa Dios. Lo demás, fariseísmo. ¿No? Hemos leído sobre los fariseos. ¿Qué hacían? Fachada. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. Siempre y cuando yo no estoy dispuesto a pensar como piensa Dios. Y para yo pensar como piensa Dios y que en mí se produzca esa renovación en el espíritu, yo tengo que estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo yo conozco a alguien si no comparto con ella? Llevamos años quizás de conocer al Señor, pero no le conoces. Quiere decir que tu forma de pensar no ha cambiado. Quiere decir que no se ha producido ningún arrepentimiento genuino. Usted viene aquí, pero sigue siendo el mismo vanidoso, desesperado por tener cosas terrenales, porque ese es el sistema de pensamiento ¿de qué? Del mundo. El que vale es el que tiene. Entonces usted vive afanado por lo mismo que todo mundo se afana, porque es el sistema de pensamiento que usted conoce. Pero cuando yo empiezo a conocer el sistema de pensamiento del reino de Dios, Dios me dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Yo dejo de afanarme por las cosas terrenales, porque Dios dice, si tú te dedicas más a estudiar mi palabra y saber cómo yo pienso y empezar a actuar como yo te digo que actúe, todo lo que tu corazón, escúcheme bien, todo lo que tu corazón anhela conforme a mi voluntad va a venir por añadidura. Pero se predica un evangelio donde la gente va a las iglesias efusivos buscando las añadiduras. Y si usted se lee Mateo 6, que es el contexto de más buscar primeramente el reino de Dios, todo el capítulo 6. Jesús que les dice, ¿por qué os afanáis? ¿Qué habéis de beber? ¿Qué habéis de comer? Y después dice, más buscar. ¿Cuáles son las añadiduras? Las añadiduras es lo que todos deseamos. Tener una buena casa, tener un buen coche, tener una buena familia, tener un matrimonio, un buen hogar, un buen nivel de vida, poderse ir de vacaciones. Y Jesús no dijo que eso era malo. Jesús dijo, está muy bien. Me parece brillante, excelente. Pero pregunta, ¿por qué usted se desespera por eso? Estamos entendiendo que el sistema de Dios es diferente al sistema del mundo. Que yo no debo orar y ayunar para que Dios me dé esas cosas. Porque Dios ha dicho que si yo me preocupo para pensar como Él piensa, me va a ir mejor en la vida. Pero ¿eso qué quiere decir? Buscar primeramente el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El sistema de pensamiento de Dios. ¿Y cómo piensa Dios? Amad a vuestros enemigos. Uy, no, yo me acuerdo el primer día que yo leí ese versículo. Yo dije, eso está muy difícil. Yo hasta ese nivel no llego. Entonces, en el sistema de pensamiento de Dios, cuando alguien se mete con uno ¿qué debe hacer? Orar por él y hacerle el bien. No, en el sistema de pensamiento de este mundo le van a decir que usted está loco. ¿Es así o no? En el sistema de pensamiento de este mundo, la ley del talión.
Ojo por ojo, diente por diente. El que me la hace, eso repítalo, el que me la hace. No, hermano, no. Ese es en el sistema de este mundo. En el de Dios, ¿qué dice Dios? Que oremos. Pero ¿sabe por qué? Porque cuando nosotros obedecemos las cosas que Dios dice, se abren unas puertas de bendiciones que naturalmente yo no podía alcanzar. Si yo empiezo a tratar a las personas con respeto, con amabilidad, con misericordia, como Dios dice, ¿cuántas personas Dios ha usado para bendecir a otros de una manera sobrenatural por la forma en que se comportaron? Entonces usted dice, hoy no, ese cristiano y ya tiene mejor coche, hermanos, y ustedes me ven viviendo mejor, no se sientan mal. Yo soy una mujer de reino. He cambiado mi sistema de pensamiento. Y cuando uno empieza a cambiar su sistema de pensamiento, se empiezan a abrir puertas sobrenaturales que en su sistema de pensamiento jamás se podían abrir. Porque usted va y le ora a Dios que le dé estrategias y Dios empieza a poner en nuestra vida personas estratégicas para alcanzar lo que Él tiene para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser renovado en nosotros? Nuestro sistema de pensamiento. El reino de Dios es un reino de autoridad, de gobierno y de señorío, pero que no se mueve bajo las leyes de este mundo. Se mueve con otro sistema de pensamiento donde la base del reino de Dios es el amor y la justicia. Obedecer los mandamientos de Dios. Mira, cuando yo decido de corazón estudiar la palabra de Dios y obedecerla, mi vida empieza a ser transformada. Mi vida empieza a ser cambiada. Pero yo puedo ir a una iglesia los años que sea, pero hasta que yo no decida empezar a obedecer lo que allí dice y que en mí se produzca esa renovación verdadera de dentro hacia afuera. ¿Por qué la renovación tiene que ser de dentro hacia afuera, iglesia? Porque tiene que cambiar es mi forma de pensar. ¿Cuántos quieren en verdad que Dios renueve su forma de pensar? ¿Cuántos creen que el sistema de pensamiento de Dios es mejor que el de nosotros? ¿Cuántos queremos dejar de tener un concepto tan alto de nosotros mismos y permitir que Dios nos muestre quiénes somos, cómo somos, para que Dios pueda obrar en nuestro corazón? Cuando nosotros nos sujetamos a la palabra de Dios, Dios empieza a transformar nuestra vida. No tiene otro misterio. No es que va a venir un rayo del cielo y usted al otro día va a ser otra persona, no. Eso es igual que le impongan manos cada 8 días y que le echen fuera todos los demonios, porque el problema ¿dónde está? El corazón. ¿Y quién es el único que puede entrar a nuestro corazón? ¿Quién es el único que puede renovar nuestros pensamientos si nosotros queremos? Somos nosotros los que decidimos dejar que esa palabra nos transforme, nos renueve y que Dios haga de nosotros esas personas que Él quiere. Nadie puede obedecer la palabra de Dios por ti. Tú la crees y la obedeces. La creemos, la obedecemos, allí se producen los cambios. El que no la cree, pues no la obedece. Y da igual que usted venga a la iglesia y cante, o predique mismo, o haga cualquier cosa en la congregación. Es mi día a día con la palabra de Dios, pidiéndole a Dios que renueve mi entendimiento. Señor, ayúdame a ver las cosas como Dios las ve. ¿Cuántos han entendido que Dios ve las cosas diferente a nosotros? ¿Por qué? Porque Él tiene un sistema de pensamiento diferente al de nosotros. Él dijo que sus caminos no son nuestros caminos. Entonces, iglesia, hoy queremos animarles para que dejemos que nuestra forma de pensar sea renovada, cambiada. Eso se produce a través del estudio de la palabra de Dios. Y en verdad, para terminar, quiero animarles a que le pidamos a Dios que nos ayude a no estar en conflictos con las personas. Tú no puedes cambiarle la forma de pensar a nadie, olvídate de eso. Tú no puedes obligar a nadie a que cambie. Tú no puedes transformar a nadie, ¿no? Los que se casan solteros y después dicen, yo lo cambio.
¿No? Yo lo cambio. Si no cambio de novio, casado va a ser peor, hermano. Olvídese. Y es un evangelio religioso donde mujeres duran años y años orando, y es que para que su marido se convierta, y con esto no estoy diciendo que no deben orar, pero es que ya a veces los sentimientos y las emociones se confunden y yo empiezo como a culpar a Dios que esa persona no se convierta. Cuando Dios no es brujo, siempre lo decimos, Dios no es brujo. Por eso Dios aborrece la hechicería y la brujería. ¿Sabe por qué? Porque una de las cosas que hace la brujería y la hechicería es manipular la voluntad de alguien. Por eso Dios aborrece la brujería, porque Él nunca lo hace. En Cristo todo es voluntario. Tú debes decidir, tú debes determinar que esa palabra te transforme. Tú debes tú mismo comprometerte con Dios. Señor, quiero entender tu palabra para que mi mente sea transformada, que yo entienda tu palabra, para que se produzca una verdadera transformación en mi corazón. Porque yo entiendo por la palabra de Dios que mi forma de actuar, mi forma de proceder no es la correcta, pero ese es un proceso de transformación individual y particular. Yo oro para que Dios traiga convencimiento a esa persona, que el Espíritu Santo le convenza, pero yo no puedo obligar a nadie a seguir a Cristo. Y el mal utilizado versículo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. No, eso no es automático, olvídense de eso. Que voy yo y pago el precio y todos se salvan automáticamente, no. Yo tengo que pedirle, Señor, ayúdale, convéncele que él o ella pueda ver las cosas. Lo mismo los hijos, les amamos, pero tú no puedes obligar a tu hijo a que se convierta a Cristo. Mis hijos están pequeños y yo todos los días hago delante de Dios la misma oración. Y le pido, Señor, que llegue el día donde ellos tengan un encuentro personal contigo. Porque yo sé que la garantía de una vida fructífera y bendecida para ellos es que ellos tengan un encuentro con Cristo. Porque hay niveles que aún amando a nuestros hijos como padres no podemos llegar. No podemos protegerlos de la maldad porque ellos llegarán un día donde tomarán sus propias decisiones, ¿estamos entendiendo? Y algunas decisiones no serán buenas, serán dolorosas y tendrás que dejar que se vayan, si es posible, al precipicio, y tú no podrás hacer nada por ellos. Yo digo que eso tiene que ser lo más doloroso para un padre, para una madre, ver cómo su hijo se funde en la droga, en el vicio, en tantas cosas, y tú no poder hacer nada. Pero cuando un corazón está rendido a Cristo, tú sabes que tu hijo no va a caer en eso. Esa es la mayor garantía. Por eso nosotros debemos orar por nuestros hijos siempre. Señor, que entreguen su corazón a ti, que tengan ese encuentro, porque cuando ellos entreguen su corazón a Cristo, sus pensamientos van a ser, ¿qué? Renovados. Y ellos van a entender que la fornicación no les sirve para nada. Las niñas van a entender que ser un vasito de agua y pasar de mano en mano no les sirve de nada. Un vasito de agua le decían a una compañera de colegio mío, ¿verdad? Porque decían un vasito de agua a nadie se le niega. Imagínense el nivel de esa niña con 16 años. Le decían vasito de agua, vení. Y yo no sabía por qué. Yo le decía, ¿por qué a ella le dicen vasito de agua? Y dice, no, porque ella se acuesta con todos. Qué tristeza. Nosotros no podemos evitarle a nuestros hijos nada de eso. Vea, por más que usted los eduque, los lleve a Harvard, los lleve a Cambridge, donde usted quiera. Las decisiones de ellos son de ellos. La vida es personal, la salvación es personal y la renovación también es personal. Máximo podemos hacer orar. Orar. No dejar de orar, Señor, que convénceles, porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Pero lo que sí está en tu mano y en la mía es dejar que Dios nos transforme. Porque a veces queremos que Dios obre en otros, transforme a otros, y que hay de nosotros. Señor, que obres en mi esposo, que obres en mis hijos, y que hay de ti. El Señor dice, yo voy a empezar por ti. ¿Por quién empieza Dios siempre? Entonces, el trabajo que sí nos corresponde a nosotros es permitir que Dios nos transforme a cada uno de nosotros. Dejar que ese reino se establezca en nosotros. Y ese reino es el sistema de pensamiento de Dios. ¿Cómo debemos comportarnos cuando alguien nos daña?
cómo debemos. Mira, una de las cosas que más habla la palabra de Dios es el perdón. ¿Cuántas veces perdonaré? Las relaciones, para que se sostengan, tienen que tener el fundamento del amor y el perdón. ¿Qué me dice Dios? ¿Cómo debo actuar en esta situación? Tú no lo puedes hacer en otros, pero en ti sí lo puedes hacer. No llevar una vida de resentimiento, de celos, de conflictos. Eso lo decides tú. Mira, nosotros nos engañamos cuando decimos yo soy así porque él es así o ella es así. Usted es así porque a usted le gusta ser así. Delante de Dios no podemos culpar a otros. No es que si él no fuera así, deje que él sea así. Usted sea lo que Dios le está pidiendo que sea. Es nuestra responsabilidad, en verdad, iglesia, permitir que esta palabra nos renueve, nos transforme y haga de nosotros lo que Dios quiere que verdaderamente seamos. Amén.